Bienvenido y bienvenida. Esta es tu clase de matemática de la séptima unidad y semana 30. Yo soy Samantha, tu maestra. Prepara tus audífonos y tu libro porque ya vamos a empezar. Te recuerdo que la semana anterior estuvimos trabajando con geometría y esta semana daremos inicio con polígonos. Observa las siguientes imágenes. ¿Las reconociste? Estas son señales de tránsito y representan figuras llamadas polígonos. Los polígonos los conoceremos el día de hoy. En la página 301 tenemos los polígonos. Un polígono es una figura cerrada que se forma al unir tres o más segmentos de recta. Un polígono tendrá la misma cantidad de vértices, ángulos y lados. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Tenemos varias maneras de clasificar los polígonos. La primera es por su forma. Tenemos los polígonos convexos. Cada uno de sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. Los polígonos cóncavos tienen uno o más de sus ángulos interiores mayores a 180 grados. Los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales y sus ángulos también. Los polígonos irregulares tienen todos o algunos lados desiguales. También podemos clasificarlos por su número de lados. El triángulo tiene 3 lados, el cuadrilátero 4 lados, el pentágono 5 lados, el hexágono 6 lados, el heptágono 7 lados, el octágono 8 lados, el nonágono 9 lados, el decágono 10 lados. En la página 302 tenemos los triángulos. Los triángulos son polígonos que tienen 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Vamos a identificar dos partes principales. Vamos a tener la base, que es donde podríamos decir que se apoya el triángulo. Quiere decir que es la parte de abajo. Y luego tenemos la altura, que esta la vamos a medir desde el vértice superior hasta la base, utilizando de referencia una línea vertical. Tenemos dos maneras de clasificar los triángulos. Una es por la medida de sus lados y la otra por la medida de sus ángulos. En cuanto a la medida de sus lados, tenemos el triángulo equilátero, que tiene los 3 lados iguales, el triángulo isósceles, donde 2 de los lados son iguales, y el triángulo escaleno, donde los 3 lados son diferentes. También podemos clasificarlos por la medida de sus ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, donde tiene un ángulo recto de 90 grados y 2 ángulos agudos. También tenemos el triángulo acutángulo, donde los 3 ángulos son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo, donde uno de sus ángulos es obtuso, mide más de 90 grados y menos de 180 grados. En la página 302 tenemos a practicar 1. Aquí debemos añadir a cada figura el lado que le hace falta para formar un triángulo. Luego los nombraremos tomando en cuenta sus lados y el valor de sus ángulos. Este triángulo por sus lados es escaleno y por sus ángulos es obtusángulo. En la página 303 tenemos el perímetro y área de un triángulo. Primero vamos a ver que el perímetro es la medida de la orilla de nuestro triángulo. Para esto vamos a tener una fórmula donde vamos a decir que el perímetro, es decir, la letra P, es igual al lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Por ejemplo, vamos a calcular el perímetro de un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Para eso vamos a usar la fórmula donde sumamos el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Tenemos entonces que el perímetro será, el lado 1 es 3 centímetros, más el lado 2, 4 centímetros, más el lado 3, 5 centímetros.
Nuestro perímetro es entonces 3 más 4, 7, más 5, 12 centímetros. La medida de la orilla de este triángulo es 12 centímetros. El área del triángulo es la superficie interna de un triángulo. Para calcularla tenemos una fórmula. La tenemos aquí. El área de un triángulo será igual a la base por la altura dividido 2. Aquí tenemos un ejemplo. La base de este triángulo es 12 centímetros y la altura 5 centímetros. Vamos a usar esta información para resolver el área de nuestro triángulo. Tendríamos entonces que el área es igual a la base 12 centímetros por la altura 5 centímetros. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de 2. Tendremos que el área es 12 centímetros por 5 centímetros. Aquí tendríamos 12 por 5, 60. Y 1 centímetro por otro centímetro es centímetro al cuadrado. Y esto lo tenemos dividido 2. Es decir, que el área es 60 dividido 2, 30 centímetros cuadrados. En la página 303 tenemos a practicar 2. Aquí debemos resolver los problemas que nos plantean. En el ejercicio 2 e inciso B vamos a resolver lo siguiente. Tenemos un parque con forma triangular, donde uno de los lados mide 4 metros, el otro 10 metros y el otro 11 metros. Queremos sembrar grama en toda el área. ¿Cuánto será lo que debemos cubrir con grama? Para eso vamos a calcular el área del triángulo. Recordemos que el área es igual a multiplicar la base por la altura y luego dividir eso entre 2. Vamos a ir sustituyendo los valores. ¿Cuál es la medida de la base? Es este lado, es 4 metros. ¿Y cuál es la medida de la altura? Vamos a identificar la altura como 10 metros. Y luego esto debemos dividirlo entre 2. Nos corresponde multiplicar 4 por 10, 40. Y metro por metro es metro al cuadrado. Ahora esto debemos dividirlo entre 2. 40 metros al cuadrado dividido 2 es igual a 20 metros al cuadrado. Es decir, que debemos cubrir una superficie de 20 metros cuadrados con grama. En la página 304 tenemos círculo y circunferencia. Generalmente usamos estas dos palabras como si significaran lo mismo, pero en matemática no lo es. Vamos a entender el círculo como toda la superficie interna de una circunferencia. Circunferencia se llama el trazo y círculo es el área interna. Ahora veremos las partes del círculo, es decir, la superficie interna de la circunferencia. Vamos a identificar 3 partes. El primero es el centro, que es el punto que está a la misma distancia de cualquier parte que querramos medir en la circunferencia. Por eso se llama centro. Luego tenemos el diámetro. El diámetro es la línea que divide el círculo a la mitad. En este caso debemos asegurarnos que pase por el centro. Y el radio es la línea que se puede medir del centro a cualquier punto de la circunferencia. Cada una de estas partes las vamos a identificar con una letra. El centro con la letra C, el diámetro con la letra D y el radio con la letra R. En la página 304 tenemos a practicar 3.
Aquí debemos medir con la regla el radio y el diámetro de cada circunferencia. En el ejercicio 2, el valor del radio es 1 centímetro y el valor del diámetro son 2 centímetros. Ahora vamos a realizar una actividad. Para esto necesitamos un objeto circular. Puedes utilizar una porcelana o un pachón, cualquier cosa que tengas disponible, y un trozo de lana. Ahora que ya conocemos las partes del círculo, este trozo de lana tiene que tener la medida del diámetro del círculo que tú hayas elegido. Como podemos ver, esta lana atraviesa justo a nuestro círculo por la mitad. Ahora vamos a hacer una marquita en cualquier parte de la orilla. Ahora vamos a tomar nuestra lana y esta marca nos va a servir de guía. Vamos a ir colocándola en toda la orilla. Acá tenemos nuestra lanita una vez. Vamos a sostener para tener una guía y la vamos a colocar una segunda vez. Y vamos a llevarla por alrededor. Aquí ya la tenemos 2 veces. Puedes utilizar tu uña para marcar o bien un lápiz. Y ahora la tenemos una tercera vez. Es necesario que nos fijemos que en este caso nos hace falta muy poquito para llegar nuevamente a la marca. Quiere decir que el diámetro del círculo cabe 3 veces y un poquito más en la orilla. A esto lo conocemos como un número, el número pi. El número pi es igual a 3 unidades y 14 centésimas aproximadamente. Pero comúnmente solo decimos que pi es igual a 3.14. Y a partir de ahora esa es la expresión que estaremos utilizando. En la página 305 tenemos el perímetro y área del círculo. Para esto vamos a iniciar con el perímetro. Recordemos que el perímetro es la medida de la orilla de una figura. Esto es lo que acabamos de hacer en nuestra actividad. Fuimos tomando el diámetro y colocándolo en la orilla de nuestro círculo. Quiere decir que el perímetro será igual a multiplicar pi por la medida de ese diámetro. Pero recordemos también que el diámetro es una medida que pasa por el centro y toca 2 puntos de la circunferencia, mientras que el radio va del centro a cualquier parte de la circunferencia. Así que el diámetro está compuesto por 2 radios. Podemos escribir que el perímetro es igual a 2 veces el radio por pi. Y podemos organizar nuestras letras de otro modo. También podemos decir que es igual a 2 pi por el valor del radio. Esta es la función que utilizaremos para encontrar la medida del perímetro. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el perímetro de este círculo que tiene un radio de 4 centímetros. Primero escribimos nuestra fórmula. Vamos a tener que el perímetro es igual a 2 por pi por el radio. Ahora vamos a encontrar que este perímetro es igual a multiplicar 2 por el valor de pi. Dijimos que pi será 3.14 y lo debemos multiplicar por el radio. El radio es de 4 centímetros. Vamos a multiplicar 4 centímetros. Ahora debemos ir realizando las multiplicaciones. Cuando vemos un número que está justo a la par de un signo de agrupación, esto significa que debemos multiplicar. Entonces aquí vamos a multiplicar 2 por 3.14. Cuando multiplicamos, obtenemos que el perímetro es igual a 6.28 por
4 centímetros. Ahora debemos realizar esta multiplicación. Al multiplicar nos quedará que el perímetro es igual a 25.12 ¿qué? Centímetros. Es decir, que esta es la medida de toda la orilla del círculo. 25.12 centímetros. Ahora, para calcular el área vamos a tener esta fórmula, donde nos dicen que el área será igual a multiplicar pi por el radio elevado al cuadrado. Veamos este ejemplo. Vamos a calcular el área de un círculo que tiene 4 centímetros de radio. Para esto, entonces, tenemos que el área es igual a pi. Pi, acordamos que será 3.14 por la medida del radio. Es 4 centímetros elevadas al cuadrado. Ahora, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, nos corresponde trabajar la potencia. Tenemos entonces que el área es igual a 3.14 por, ¿cuánto es 4 por 4? 16. Y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Ahora debemos multiplicar 3.14 por 16. Acá el resultado es 50.24 centímetros cuadrados. Este es el resultado entonces de la medida de la superficie de este círculo. En la página 305 tenemos a practicar 4. Aquí debemos calcular el perímetro y área de un círculo. El círculo tiene una medida de radio de 10 metros. Para calcular el perímetro, lo primero es escribir la fórmula. Luego vamos a sustituir los valores. Aquí ya sustituimos el valor de pi y nos falta escribir el valor del radio. Aquí tenemos que es 10 metros. Luego multiplicamos 2 por el valor de pi. Eso nos da 6.28. Y ahora debemos multiplicarlo por el valor del radio, 10 metros. Esto nos da 62.8 metros. En la página 306 tenemos el uso del compás. Este es un instrumento que consta de 2 patas. Una pata que sostiene el papel por medio de una punta y en la otra, dependiendo el modelo, podemos tener un lápiz o la punta de un portaminas. El propósito de este instrumento es ayudarnos a realizar circunferencias. Para trazar una circunferencia, lo que necesitamos es una regla, lápiz y compás. Vamos a marcar un centro. A partir de ese centro, vamos a medir la distancia que queremos para nuestra circunferencia. Vamos a medir acá 5 centímetros y vamos a trazar una línea horizontal. Ahora tomamos el compás y vamos a colocar la parte para sostener el papel en el centro. Y luego el extremo debe coincidir con el extremo del segmento que trazamos. Y ahora debemos girarlo. Vamos a girarlo cuidando que queden marcadas todas las secciones de la circunferencia. De esta manera queda nuestra circunferencia. En la página 306 tenemos a practicar 5. Acá debemos realizar las actividades que se nos indican. Primero vamos a trazar una línea con la medida de 1,5 centímetros. Tú puedes hacerlo en tu libro. Vamos a trazarla de esta manera. Ahora, nuestro compás debe coincidir con la medida. Lo vamos a ir ajustando de manera que sea la medida de 1,5.
Vamos a colocar la parte que sostiene el papel en el centro y luego debemos trazar la circunferencia, girando el compás. De esta manera. Ahora que ya conocemos los polígonos, vamos a la autoevaluación. Vamos a resolver algunos de los problemas. Abre tu libro en la página 308. En la página 308 tenemos Demuestro lo aprendido. En el inciso A vamos a identificar la base y la altura de los diferentes triángulos. El tercer triángulo es uno similar a este. Vamos a identificar la base como el lado donde se sostiene aparentemente nuestro triángulo. Mientras que la altura la ubicaremos en el punto más alto del triángulo hasta la base. Esta es la que conoceremos como altura. En el inciso B debemos medir el diámetro y el radio de los círculos. En el ejercicio 1 tenemos que el radio mide 1 centímetro y el diámetro mide 2 centímetros. En la página 309 tenemos Practico lo aprendido. En el inciso A vamos a calcular el perímetro de los triángulos con las medidas indicadas. En el ejercicio 1 tenemos que cada uno de los lados de este triángulo mide 1, 2 y 3 metros respectivamente. Para encontrar el perímetro debemos sumar esos 3 lados. Tenemos 1 metro más 2 metros más 3 metros. 1 más 2, 3. Más 3, 6 metros. Esa es la medida del perímetro. En el ejercicio 6 tenemos un triángulo que tiene los lados 10, 11 y 15 centímetros. Para encontrar el perímetro debemos sumar estos lados. Tendríamos 10 centímetros más 11 centímetros más 15 centímetros. Al sumarlo, esto nos da como resultado 36 centímetros. Esa es la medida del perímetro. En el inciso B vamos a calcular el área de los triángulos utilizando las medidas que nos proporcionan. En el ejercicio 3, nuestro triángulo tiene de base 0.5 centímetros y de altura 2.5 centímetros. Para calcular el área, recordemos que debemos multiplicar la base por la medida de la altura y luego dividir entre 2. Ahora vamos a multiplicar entonces los 0.5 centímetros que mide la base por la medida de la altura. Y luego lo vamos a dividir entre 2. El área entonces es 1.25 centímetros cuadrados. Ese es el resultado de multiplicar el numerador. Y esto aún debemos dividirlo entre 2. Al dividir, acá obtenemos 0.62 centímetros cuadrados. En el ejercicio 7 tenemos un triángulo con una base de 9 centímetros y una altura de 5 centímetros. Entonces, para calcular el área, vamos a multiplicar la base por la altura y luego vamos a dividir entre 2. Tenemos entonces 9 centímetros por 5 centímetros. Después vamos a dividir entre 2. Multiplicamos 9 por 5, nos da 45. Centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. Y ahora vamos a dividir
entre 2. Al dividir, acá obtendremos como cociente 22 centímetros cuadrados. En este caso, al realizar la división, tenemos un residuo de 1. Por eso es que nuestro resultado nos queda como 22 centímetros cuadrados. En el inciso C vamos a calcular el perímetro y área del círculo. En el ejercicio 2, el radio del círculo mide 8 centímetros. Para calcular el perímetro, escribimos la fórmula 2 por pi por el radio. Ahora vamos a sustituir los valores. Tendríamos 2 por el valor de pi. Acordamos que es 3.14 por el valor del radio, 8 centímetros. Ahora vamos a multiplicar 2 por 3.14. Eso nos da 6.28 por 8 centímetros. Al multiplicar, entonces, obtenemos 50.24 centímetros. Esta es la medida del perímetro de un círculo que tiene un radio de 8 centímetros. Ahora calculemos el área. Para calcular el área de un círculo tenemos la fórmula donde área es igual a pi por el valor del radio elevado al cuadrado. Vamos a sustituir los valores. Sabemos que pi vale 3.14. Y ahora vamos a multiplicarlo por el valor del radio. 8 centímetros elevados al cuadrado. Es decir, que tenemos 3.14 por 8 por 8, 64. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Al realizar esta multiplicación, entonces obtenemos 200.96 centímetros cuadrados. Este es el valor del área de un círculo que tiene un radio de 8 centímetros. En el ejercicio 5, el radio del círculo al que le vamos a calcular el perímetro y área mide 7.5 centímetros. Para calcular el perímetro necesitamos multiplicar 2 veces el valor de pi por el valor del radio. Para esto vamos a sustituir los valores. Tendríamos 2 por 3.14 por 7.5 centímetros. Ahora multiplicamos 2 por 3.14, 6.28 por 7.5 centímetros. Realizamos este producto y obtenemos 47.1 centímetros. Esta es la medida del perímetro del círculo con radio 7.5 centímetros. Ahora vamos a calcular el área. Para esto multiplicamos el valor de pi por el valor del radio elevado al cuadrado. Vamos a sustituir los valores. Pi, acordamos que vale 3.14 por 7.5 centímetros elevados al cuadrado. Ahora vamos a resolver esta potencia, siempre aplicando la jerarquía de operaciones. 3.14 por, cuando multiplicamos 7.5 por sí mismo, obtenemos 56.25. Y cuando multiplicamos centímetro por centímetro, obtenemos centímetro al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar 3.14 por 56.25 centímetros cuadrados. Aquí obtenemos 176.625.
que centímetros cuadrados, porque siempre debemos decir qué es lo que estamos midiendo. Aquí tenemos centímetros cuadrados. El área entonces vale 176.625 centímetros cuadrados. Listo, ya resolvimos algunos de los problemas de la autoevaluación. Ahora tú puedes continuar con los demás. Ahora vamos a recopilar la información de la clase de hoy en un pequeño resumen. Un polígono es una figura plana que se forma al unir 3 o más líneas rectas. Podemos clasificar los polígonos según su forma y por su número de lados. Según su forma tenemos polígonos convexos, cada uno de sus ángulos mide menos de 180 grados. Los polígonos cóncavos, uno o más de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales y sus ángulos también. Los polígonos irregulares tienen todos o algunos lados desiguales. Por su número de lados tenemos el triángulo con 3 lados, el cuadrilátero con 4 lados, el pentágono con 5 lados, el hexágono tiene 6 lados, el heptágono tiene 7 lados, el octágono tiene 8 lados, el nonágono tiene 9 lados y el decágono tiene 10 lados. Los triángulos son polígonos formados por 3 lados y tienen 3 ángulos. Podemos distinguir dos partes principales, la base y la altura. Podemos clasificarlos por la medida de sus lados. El triángulo equilátero tiene los 3 lados iguales. El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente. El triángulo escaleno tiene los 3 lados distintos. Y al clasificarlos por la medida de sus ángulos tenemos el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. El triángulo acutángulo donde los 3 ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo donde uno de sus ángulos es obtuso, es decir, que mide más de 90 grados y menos de 180. El perímetro y área del triángulo lo vamos a calcular de acuerdo a ciertas fórmulas. El perímetro es igual a la suma de sus 3 lados y el área del triángulo es igual a multiplicar la base por la altura y luego dividirlo entre 2. En cuanto al círculo y la circunferencia, vamos a decir que la circunferencia es la línea trazada alrededor del círculo. Eso quiere decir que el círculo es la superficie interna. Las partes del círculo. Podemos distinguir estos elementos: el radio, el diámetro y el centro. Para calcular el perímetro y el área del círculo, vamos a tener también algunas fórmulas. El perímetro del círculo es igual a 2 veces multiplicar pi por la medida del radio. Y el área del círculo la vamos a calcular multiplicando pi por la medida del radio elevada al cuadrado. Eso fue todo por esta semana. No te olvides de repasar y prepararte para la semana 31, donde estaremos viendo álgebra. Yo soy Samantha y te espero la próxima. Si aún no te has suscrito al canal de IGER, puedes hacerlo ahora. Y si aún tienes dudas relacionadas con los polígonos, escríbenos en Facebook. Ahí nos encuentras como IGER.